Al programa, yo soy Jaime Bailey, es domingo 1 de mayo, estamos a 5 semanas de las elecciones presidenciales en el Perú y tenemos que elegir entre el teniente coronel en retiro Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori. Y yo les estaba contando que el teniente coronel en retiro Ollanta Humala y su hermano Antauro, cuando el señor Toledo era presidente en los años 2002, 2003, 2004, 2005, fueron preparando psicológicamente a los lectores del Pasquín Ollanta, que circulaba quincenalmente en el Perú, para dar un golpe militar, para tumbarse al gobierno de Toledo, para instalar el argumento de que el gobierno de Toledo era traidor, era ilegítimo y que se justificaba un levantamiento en armas, una insurgencia popular que derrocase a ese gobierno. Eso ocurrió. Y Ollanta Humala, no por estar en Seúl, nos va a convencer, creyéndonos incautos, de que no sabía nada de lo que estaba pasando. Porque él bien sabía, cuando estaba en París como adjunto del agregado militar y luego en Seúl como agregado militar, él bien sabía que cada 15 días en el Perú salía este panfleto llamado Ollanta pidiendo el golpe contra Toledo. Cada 15 días. Y pidiendo cargarse al gobierno legítimo de Toledo y fusilar a Toledo y a sus ministros, entre ellos el señor Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, pues tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Y tanto predicó y tanto exigió y tanto exhortó Ollanta Humala en el Pasquín Ollanta a dar un golpe contra Toledo, que en efecto ese golpe ocurrió. Ahora, ¿por qué ocurrió el golpe? Pequeño detalle. Porque Ollanta Humala, que publicaba este pasquín venenoso contra Toledo, dándole su nombre, Ollanta, en el Perú, había sido castigado, no una, sino 2 veces por Toledo. Toledo era presidente, Toledo leía ese pasquín, y Toledo veía que cada 15 días, en un mamarracho, en un adefesio titulado Ollanta, lo insultaban a él, a su familia, a sus ministros, decían que había que derrocar ese gobierno traidor, prochileno, que había que fusilarlos, ¿no? Entonces, lógicamente, el presidente Toledo dijo, bueno, pero ¿y yo le estoy pagando a ese señor como adjunto del agregado militar en París y luego como agregado militar en Seúl para que me insulte en un periódico que lleva su nombre? No me hace gracia. Primer castigo, no, sáquenlo de París, mándenlo a Seúl. Ese fue el primer castigo. Que eso a Ollanta Humala a muchos no le gustó, pues porque él había estudiado en el franco peruano, en París vivía su hermano, es más bonito estar en París. No, lo mandaron a Seúl, no creo que Ollanta Humala hable coreano, ¿no? Entonces, en Seúl, primer castigo, pero Toledo toma esa represalia contra Ollanta Humala, porque Ollanta Humala en el Perú lo está insultando cada 15 días con ese pasquín que llevaba su nombre. Y como no cesaba esa campaña de diatribas y de infamias que Ollanta Humala permitía que ocurriera en el Perú con su nombre en ese pasquín titulado Ollanta, entonces Toledo perdió la paciencia y dijo, ya estuvo bueno, yo no voy a tener como agregado militar en Seúl a este teniente coronel que me está insultando cada 15 días en su bendito periódico Ollanta, pásenlo al retiro. Y entonces, el último día de 2004, Ollanta Humala estaba en Seúl, era agregado militar, ganaba $12.000 y era una buena vida, porque claro, él ganaba el sueldo que le pagaba a Toledo y en el Perú tenía un periódico insultando a Toledo y pidiendo el golpe contra Toledo. Lo que no vio venir Ollanta Humala es que lo pasaron al retiro. El entonces comandante general del ejército le hace saber a Ollanta Humala que ya no era militar en actividad y que había sido cesado en sus funciones. Eso ocurre el último día de 2004. Y Ollanta Humala dice, bueno, ya me quedé como teniente coronel y ya no voy a ser agregado militar en ninguna parte. Ya no voy a seguir cobrando mi buen sueldo de $10 o $12.000.
ya no voy a ser coronel, general de brigada, de división. Si él hubiera continuado trepando en el escalafón militar, su carrera llegaba hasta el 2016. Recién le correspondía retirarse 5 años después del día de hoy, 1 de mayo de 2011. Entonces Ollanta Humala dice, Toledo me ha choteado, Toledo se picó, no le gusta a Toledo que yo lo insulte en mi periódico Ollanta. Muy bien, entonces llamo a mi hermano Antauro, y si Toledo me va a chotear a mí, yo lo choteo a Toledo, vamos a dar el golpe a Antauro. Y Ollanta Humala desde Seúl autoriza a su hermano Antauro para dar el golpe militar que tumbe al gobierno que él dice ilegítimo, que ha perdido la soberanía popular de Alejandro Toledo. Y no lo digo yo, lo dijo a viva voz, leyendo, como siempre, porque no es bueno improvisando, Ollanta Humala, el 1 de enero de 2005 desde Seúl. Escuchemos. Hago un llamamiento al pueblo peruano. Conforme a mi pronunciamiento publicado el día de hoy, 1 de enero del 2005, la lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Por tanto, es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriota que el pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril cuando es estafado por un gobierno que día a día se deslegitima y se pone al margen de la legalidad. Para todo reservista, la dramática situación de la República así lo exige. La insurgencia popular en este caso es un deber y así lo demando. A la ciudadanía los insto a participar activamente en nuestro destino nacional mediante la realización de marchas y movilizaciones, demandando la salida de Alejandro Toledo de la presidencia de la República. Seúl, 1 de enero del 2005. ¡Viva el Perú! Comandante Ollanta Humala Tazo. Ajá. Y después quiere el teniente coronel en retiro Ollanta Humala hacernos creer que es un demócrata. Yo no le creo, porque esa no es una declaración democrática, esa es una declaración golpista, ese es un manifiesto subversivo, esa es una proclama violenta para tumbarse a un gobierno legítimo. ¿Por qué? Porque está picón, porque lo han dado de baja, porque como él insultaba a Toledo en su pasquín Ollanta, Toledo dijo, pues bueno, ya me cansé de tenerte como agregado militar en París, agregado militar en Seúl, y tú me sigues insultando cada 15 días en tu periódico Ollanta. Se acabó. Pásenlo al retiro. Lo pasan al retiro y al día siguiente él pide que se acabe el gobierno democrático de Toledo, porque él decide ante sí mismo que ha perdido soberanía, legitimidad, legalidad, y que ya está, se acabó, se terminó, y que se justifica derrocarlo, porque así lo dijo, no lo digo yo, lo dijo él, y seguramente alguien se lo escribió, porque él es bueno para leer nomás. ¿Cómo lo leyó? Porque él dijo que el gobierno de Toledo no era democrático. Nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Por tanto, es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriota que el pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril. Bueno, eso no es un llamado al golpe militar. Eso no es un llamado a que su hermano Antauro vaya y dé una emboscada y capture una comisaría en Andahuaylas y mate a sangre fría a 4 policías inocentes. Eso es precisamente propiciar, crear el clima, darle la justificación moral a lo que luego ocurrió. Que su hermanito, que es un poco más corto de entendimiento y un poco más tonto y un poco más salvaje que Ollanta Humala, toma una comisaría, mata a 4 policías y cree que ya ahí van a tumbarse al gobierno de Alejandro Toledo. Pues no, señor Humala, ese fue un golpe militar, ese fue un golpe contra la democracia peruana, y el autor intelectual de ese golpe es usted. Y usted tramó y ejecutó ese golpe en complicidad con su hermano Antauro desde Seúl, y lo hizo porque Toledo lo había pasado al retiro como teniente coronel y porque ya no tenía una carrera como militar. De manera que el señor Humala no tiene unas credenciales democráticas limpias. El señor Humala llamaba cuando Toledo, que ahora apoya a Humala,
Toledo era presidente democrático del Perú, Humala llamaba a la insurgencia popular. ¿Qué es la insurgencia popular? La insurgencia popular es la revolución, o sea, desconocer las instituciones democráticas, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y un caudillo iluminado como Humala y el loco de su hermano deciden que ellos van a capturar el poder por las armas, porque esto es lo que decía. La insurgencia popular en este caso es un deber y así lo demando. Y así lo demando. Bueno, pues él lo demandó y eso fue lo que hicieron en el Perú, en Andahuaylas, a pedido explícito de él, su hermano Antauro y un centenar de reservistas matonescos, aturdidos, entrenados en el oficio de matar, que deciden que como Ollanta Humala les ha pedido tumbarse al gobierno democrático de Toledo, entonces hay que ir a tomar una comisaría. Van y toman una comisaría y amarran como si fueran perros a los policías. Miren las imágenes. Cuatro policías murieron. 4 policías fueron asesinados por esos golpistas que cumplían órdenes del teniente coronel en retiro Ollanta Humala. Ese fue un golpe sangriento que costó la vida de 4 hombres inocentes, de 4 agentes de la ley, que urdió, que tramó, que complotó el teniente coronel en retiro Ollanta Humala en complicidad, coludido con su hermano Antauro. Y que no queden dudas, la gente que seguía apandillada a Antauro Humala cumplía las órdenes que desde Seúl mandaba Ollanta Humala, que había sido pasado al retiro porque Toledo se cansó de que Ollanta Humala lo insultara quincenalmente en su pasquín Ollanta. Fíjense si no, cómo daban vivas a Ollanta Humala los energúmenos que habían capturado esa comisaría y que asesinaron a sangre fría a 4 policías. Claro, esta fue la consecuencia natural de todo lo que venía predicando el teniente coronel retirado Ollanta Humala en su pasquín Ollanta el 2002, 2003, 2004 y de la proclama que hizo desde Seúl, pidiendo la insurgencia popular y el derrocamiento del gobierno de Alejandro Toledo, que había perdido la soberanía y la legitimidad. Es decir, el señor Ollanta Humala, teniente coronel en retiro, creó las condiciones psicológicas para que estos hombres armados dieran un zarpazo contra la democracia peruana. Y todo lo que él dijo en su proclama, en su manifiesto golpista, era lo que repetían como papagayos estos matones que fueron a capturar una comisaría en Andahuaylas y que mataron a 4 policías, porque efectivamente decían que renuncie Toledo, abajo Toledo, viva Ollanta Humala. Ese señor o ese sujeto con un fusil trepado en el techo de esa estación policial en Andahuaylas, antes o después de matar a los 4 policías inocentes, repetía el libreto que le había dado el teniente coronel recientemente pasado al retiro, porque el día anterior lo habían dado de baja, Ollanta Humala desde Seúl. O sea, que hay que cargarse, que hay que dinamitar al gobierno democrático de Toledo, porque ya no es democrático, porque ya no es legal, porque ha perdido la legitimidad. ¿Y cuándo perdió la legitimidad? Cuando el señor Ollanta Humala decidió que ya no era democrático ni legítimo. Y curiosamente eso coincidió con el día en que Ollanta Humala fue dado de baja como teniente coronel por el gobierno del presidente democrático Alejandro Toledo. Muy merecidamente fue dado de baja, porque Ollanta Humala durante 3 años consecutivos se había dedicado a vituperar, a injuriar,